Hola, ¿qué tal? Yo soy Hertz y estamos hoy en un nuevo mini videíto de esta, no sé si es sección o qué diablos es, pero es un video nuevo de CSS, ¿ok? Ojo, esto no es un curso de CSS, simplemente son cosas como profundizando un poquito más en conceptos que muchos pueden tener y no saber bien cómo funcionan propiedades, por ejemplo, eh, hace no mucho hice uno de CSS Grid. Digo, tampoco profundicé mucho en el tema, pero sí lo necesario para que empiecen a explayar su imaginación. Esto es lo mismo, no voy a enseñarles a hacer animaciones todavía, pero sí quiero hablar un poquito de la propiedad transform y de las transformaciones más comunes que vamos a encontrar. Ojo, las más comunes, pero no son todas. Si venimos aquí, por ejemplo, que es a la documentación de Mozilla, van a poder encontrar más información. Y aquí en específico tenemos como una demostración rápida de qué es lo que hace cada propiedad. Al final, pues esto es simplemente es una demostración. Aquí van a encontrar más documentación y en verdad, si quieren conocer más sobre este tema en plan teórico y saber qué hace qué cosa, pues bueno, esto está bien. Ya para algo más práctico, pues vamos a hacerlo aquí. Primero vamos a ver estas propiedades que es Translate, Rotate, Scale y Skew. Van a ver que de todas estas hay varias, ¿ok? Varias de cada uno. En general, para nosotros utilizar esto, yo aquí tengo una hoja de estilo CSS que, bueno, está dividida en varias cosas, pero en general tengo este body que no es más que una configuración general, un margin para poder hacer esto un poco más para abajo, el color del texto, la fuente como negritas o como en torno bold y esta fuente que es Montserrat de Google Fonts, ¿ok? Tengo unos estilos generales para el div, que es el display inline block, el padding con 5 rem y un margin tanto de un rem hacia arriba y hacia abajo como hacia los lados de 3 rems, ¿ok? Simplemente para hacer estas separaciones. Y sobre todo si quiero hacer más zoom, pues para que esto pueda agruparse bien y no tenga tantos problemas. Esto ya lo haré más adelante, pero en general con este zoom debería ser suficiente. Tengo items, varios items que son los que vamos a estar trabajando, que son clases nada más, que por ejemplo este es el primer elemento que dice translate, el rotate, el scale y el skew. Lo único que hago en estas propiedades, en cada una, pues es ponerles un color. Y aquí abajito ya es donde vamos a estar trabajando, que es el hover. En el hover, la pseudo clase hover, lo que me va a permitir hacer es directamente pues poder escribir algo cuando yo ponga el cursor encima. Aquí es donde va a ocurrir el dichoso translate, rotate y estas transformaciones como tal en CSS. Para yo poder usar transformaciones, la propiedad como tal se llama transform y lo que nosotros vamos a lograr con este transform es utilizar funciones que vienen dentro de este transform. Ya sé, CSS con funciones, esto no es un lenguaje de programación, sí, así es. No es lenguaje de programación, pero sí, en CSS nativo existen funciones. Para los que piensen que eso es de SAS, no, en CSS también hay funciones. Y una de las funciones que nosotros vamos a usar es la propiedad transform, que es translate, ¿ok? Si es la primera, translate. Como podemos ver, el autocomplete de Visual Studio Code nos deja usar varias propiedades. Primero translate, luego translate 3D, translate en X, en Y y en Z. Prácticamente lo que les quiero mostrar es que este translate lo que nos va a permitir es trasladar un item a diversos lugares, a diversas posiciones. Yo puedo decirle que lo traslade, por ejemplo, 500 píxeles. Yo sé, esto es mucho, 500 píxeles, pero para lo que lo voy a utilizar, pues con esto nos puede bastar, ¿ok? Graben los cambios, volvemos aquí y fíjense, cuando yo dejo el cursor encima, pues se traslada toda esa cantidad de píxeles. Cuando yo lo quito, pues regresa. Esto nos permite trasladar y al final dentro del DOM sigue aquí.
Lo único que estamos haciendo es visualmente trasladar este elemento, pero en el DOM sigue estando aquí, ¿ok? Ahora, este es el translate normal, pero como vimos tenemos varias funciones más, como podría ser translate X. Translate X lo que me va a permitir es que si yo le digo 30 píxeles, lo va a hacer sobre el eje de las X. El eje de las X, pues podríamos decir que es el largo de mi pantalla, ¿ok? Cuando yo pongo esto, fíjense, se hace hacia un lado 30 píxeles. Ahora, esto se calcula a partir del punto central de mi componente, ¿ok? Desde el medio es donde empieza a moverse. En este caso, desde el punto medio de esto es de donde va a empezar a contar 30 píxeles. Esto ahorita se los explico por qué es importante, pero si nosotros queremos moverlo no hacia nuestra derecha, sino a la izquierda de la pantalla, vamos a utilizar el mismo valor, pero con valor negativo. Lo que vamos a hacer es que si esto fuera un plano cartesiano, digamos que aquí, este plano cartesiano tiene el eje X y el eje Y. Cuando nosotros le decimos que en X se mueva en negativo, va a ser del punto central hacia atrás, ¿ok? Si yo pongo este cursor aquí, fíjense cómo es que empieza a trasladarse y efectivamente eso es lo que hace y se va hacia mi izquierda. También funciona lo mismo en Y. Si yo le digo translate en y le digo que se mueva 30 píxeles, va a contar 30 píxeles en el eje de las Y. Aquí sería en el alto de mi pantalla, ¿ok? Ahora, fíjense cómo el eje de las Y se va hacia abajo. Esto es importante porque el plano cartesiano que nosotros estamos viendo invierte este eje. El eje negativo de las Y, en este caso de mi pantalla, va a ser hacia arriba. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tomamos desde la pantalla del navegador, el navegador empieza en 0,0 y el eje de la Y se mueve hacia abajo, ¿ok? Empieza en este puntito central donde empieza la página y se desliza hacia abajo. Por eso la lógica aquí es que también se va a deslizar hacia abajo, ¿ok? Para que no les extrañe y tengan esto en cuenta cuando quieran hacer este tipo de animaciones. Ahora, cuando le pongo negativo en 30, lo que va a generar es que se va a ir hacia arriba, ¿ok? Y este es el tipo de traslado que hay. Ahora, también tenemos un traslado extra, pero aquí quiero hacer énfasis de que si yo utilizo translate, puedo decirle que se vaya 50 píxeles, coma, y 100 píxeles, ¿ok? Cuando yo grabo los cambios en esto, quiero que vean cómo se desliza hacia abajo, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, si yo cambio este 100 píxeles por 0 píxeles y grabo estos cambios, quiero que vean de qué es el primer eje. El primer valor que yo le voy a pasar es de mi valor en X, ¿ok? Este valor, el 50, es mi eje en X. Cuando yo le pongo, en este caso, 100 píxeles y aquí le cambio por 0 píxeles, cuando yo ponga el cursor van a ver que en Y es donde se mueve 100 píxeles. Lo que yo estoy haciendo aquí es que me estoy moviendo en varias direcciones. El translate como tal, solamente la función translate me va a permitir moverme en el primer parámetro en el eje de las X y en el segundo en el eje Y, ¿ok? Esto me permite utilizar y combinar el translate X y el translate Y para escribir menos código, ¿ok? Solamente en una sola función. Ahora, esto es importante porque quiero que vean que tenemos un translate en Z. Si yo aquí en Z le pongo 100 píxeles y grabo los cambios, el eje de las Z es profundidad, ¿ok? Cuando yo coloco aquí mi cursor, de momento no hace literalmente nada. No es que no esté haciendo nada, es que el eje de las Z solamente funciona en cuanto hablamos de profundidad, y la profundidad es un modelado 3D. Aquí solamente estamos usando dos dimensiones, ¿ok? Este pequeño objetito solo tiene dos dimensiones. El eje de las zetas no se va a visualizar porque no existe. Pero esto es importante porque tenemos la propiedad translate
3D, ¿ok? El Translate 3D, pues como se lo pueden imaginar, utiliza los tres ejes. El eje de las X, que podría ser 100 píxeles. El eje de las Y, que puede ser 50 píxeles. Y el eje de las Z, que pueden ser, por ejemplo, 30 píxeles. Grabo estos cambios y en un inicio, pues si vengo aquí estoy. Fíjense cómo efectivamente se mueve. Lo único que pasa es que, claro, les digo, esto no se va a ver mucho porque en general esto es un objeto 2D. Yo lo estoy modelando como un objeto 2D. Pero si le empezara a dar profundidad y cosas así en cuanto a más CSS, para que esto sea una caja en 3 dimensiones, pues también lo que va a pasar es eso, que también voy a visualizar el eje Z en 3 dimensiones, cómo se altera, ¿ok? Pero de momento el Translate, pues vamos a dejarlo así, 100 píxeles y 50 píxeles, ¿ok? Ahora, Rotate, para nosotros usar el Rotate, vamos primero a generar nuestra propiedad Transform. Y dentro vamos a llamar igual a la función Rotate. Ahora, quiero que vean que esta rotación es exactamente igual que el Translate. Translate X, Y y Z. Y el Translate 3D y normal. El normal nuevamente son ejes X, ejes Y. Y si no, nada más le pasamos un parámetro, pues use ese parámetro en general. Por ejemplo, yo le puedo poner 30 píxeles. Cuando pongo el mouse encima de esto, debe rotar 30 píxeles, ¿ok? De hecho, no está haciéndolo. Item 2, hover, rotate 30 píxeles. Ay, no son píxeles, perdón. Son 30. Y aquí vamos a utilizar la unidad, que en este caso son los grados. 30 deg. Cuando yo le doy 30 deg, lo que va a pasar es que esto va a rotar en nivel de grados. Deg es eso, grados. Entonces, cuando yo le doy 30, esto rota 30 grados en razón de su centro, ¿ok? Del punto medio que tengamos dentro de nuestro elemento, son 30 grados. Ahora, esto se los quería explicar hasta este punto porque ya vimos qué hacen las distintas funciones, los distintos ejes. Aquí hay algo que se llama Transform Origin, ¿ok? Y el Transform Origin lo que me va a permitir es decirle cuál es mi punto de origen. ¿Por qué? Porque, se los repito, el punto de origen de todo por defecto es el punto medio de mi div, en este caso de mi caja o de mi elemento. En este caso sería más o menos por aquí, a la mitad, al punto central de todo. Cuando yo utilizo esta parte del Transform Origin, le puedo decir explícitamente donde quiero, por ejemplo, que empiece del lado izquierdo, del lado derecho, arriba, abajo y al centro, abajo y a la derecha, abajo y a la izquierda, donde yo quiera. Puedo decirle que esto empiece a contar, por ejemplo, desde bottom, ¿ok? Desde bottom, ahí. Cuando yo grabo estos cambios, aquí está, bottom, grabo, vuelvo aquí y fíjense cómo a partir de aquí ya hace una transformación un poco rarita, pero es porque empieza desde aquí, ¿ok? Empieza aquí al centro y abajo, y yo le puedo decir, por ejemplo, que empiece a rotar bottom espacio left, ¿ok? Left. Cuando yo paso el cursor, quiero que vean que esto va a empezar a mi izquierda y abajo, o sea, desde esta esquina es donde va a hacer la rotación. Fíjense cómo es bastante curioso esto, pero así funciona. Y podemos decirle, por ejemplo, que inicie del otro lado, right, ¿ok? Que lo haga desde right. Grabo los cambios, vuelvo aquí y fíjense cómo ahora la rotación la inicia desde aquí, desde este punto. También puedo decirle que lo haga no desde bottom, sino desde top. Top right, lo que tiene que hacer es iniciarlo desde este punto de aquí. Cuando yo pongo el cursor encima, fíjense cómo efectivamente lo rota desde ahí.
Y aquí podríamos animar estas cosas, ponerle un delay o algo así. Al final esto de CSS es así, ir mezclando muchas cosas. Ahora la parte del scale es una de las más interesantes y es porque, bueno, aquí en el rotate también quiero mostrarles el eje Z, porque aquí sí que se ve. Cuando les dejo 30 grados, quiero que vean cuando yo trato de rotar esto en Z, directamente no ocurre nada. Vamos a recargar aquí, rotate en Z. Vamos a quitar esta parte, grabo aquí. Y bueno, como podemos ver, esto al final termina siendo pues esto, que en teoría debería ser profundidad, pero pues no alcanza a verse mucho. Vamos a ponerle aquí 80 grados, grabo y ok, pues es esto. Ahora ok, ahora sí, vamos a la parte del scale. El scale ya toma un poco más de lógica porque cuando yo hago un transform, primero vamos a hacer un transform, que claro, si Visual Studio Code quiere funcionar hoy, transform, pues podemos decirle la función scale. La función scale al final pues me va a permitir trabajar con escalas. Y esta escala en general yo le puedo pasar dos parámetros. Primero, si le paso el número 2, por ejemplo, lo que va a hacer es aumentar 2 veces su tamaño, ¿ok? Como pueden ver, se transforma 2 veces. Pero también yo puedo decirle que se transforme en 1, ¿ok? Grabo, vuelvo aquí y quiero que vean cómo una transformación en 1 es una transformación en literalmente nada, ¿ok? Yo puedo ponerle en 1 y aquí vamos a tener esta parte. Si yo le pusiera en 0, grabo los cambios, vuelvo aquí, quiero que vean cómo inclusive desaparece del DOM, ¿ok? Pero únicamente gráficamente, porque aquí tengo el cursor y todavía puedo seleccionar cosas, ¿ok? Solamente es visible este pequeño cambio. Y también si yo le pusiera, por ejemplo, que disminuya en -1, control Z, si yo le dijera aquí que disminuye en -1, esto literalmente lo que me va a hacer es, como ven, invertirlo, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto puede ser útil si yo le dijera que lo haga en -2, grabo y esto me lo va a invertir, o sea, me lo va a poner de cabeza, pero además lo va a hacer más grande. Es un comportamiento bastante extraño, pero a la vez que nos puede sacar de muchos líos. Y pues bueno, esto aparentemente solo debería funcionar con un valor, pero no. Si nosotros vemos el scale, en este caso vamos aquí a la documentación para que lo vean más claro, tenemos igual las mismas funciones, scale X y scale en Y, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, forzoso tenemos que mandarle el eje X, en este caso el eje X pues es lo que genera esto, pero opcionalmente podemos pasarle un parámetro en Y. Este parámetro en Y pues prácticamente es lo siguiente, ¿ok? Yo puedo pasarle 1 aquí, 4 aquí, ¿ok? 4 en Y. Cuando yo veo esto, lo único que voy a hacer es transformar el eje Y. Si yo le dijera, por ejemplo, que transforme esto en 2,4, va a ser también más grande el 4, en este caso el eje Y, que el eje X. Pero si es que yo solamente lo mandara, por ejemplo, 10, grabo, lo que va a pasar es que esto va a distribuirlo de forma equitativa para que no se pierda calidad, ¿ok? Entonces pues eso también debemos tomarlo mucho en cuenta. Y de igual forma, si yo aquí le pusiera
por ejemplo, -4, grabo los cambios y le pongo aquí, esto me lo invierte, pero además también esta parte me la invierte, ¿ok? Entonces podría decir que esto me está invirtiendo lo que sería el texto y también me está invirtiendo pues la parte del ¿ok? Ahora sí que me está invirtiendo mi elemento y también, bueno, no está invirtiendo el texto porque sigue bajo la misma, o sea, el mismo orden, ¿ok? Esto puede ser muy útil porque pues ya vimos que si yo le pongo aquí -2, si yo le pongo aquí -2, grabo y vuelvo aquí, pues lo que hace es que me lo invierte literalmente, tanto en X como en Y. Entonces es un comportamiento extraño, pero que es muy útil que sepan que si mandamos el otro parámetro, podemos hacer que esto se vea literalmente como un efecto espejo, ¿ok? Muy útil. Y por último, el skew. El skew es una transformación un poco extraña, y es un poco extraña porque fíjense cuál es la descripción. Sesga el elemento a lo largo del eje X y Y por los ángulos especificados. ¿Esto qué significa? Bueno, el skew como tal va a tomar ambos ángulos y los va como a aventar hacia un ladito, ¿ok? Lo va a, pues sí, lo va como a inclinar. El skew eso es lo que nos va a permitir hacer, ¿ok? Pero la descripción sí es un poco extraña. Entonces, pues podemos deducir las cosas así, o podemos empezar a juguetear con esto, como transform, y usar la función skew, ¿ok? Y bueno, yo aquí con este skew le puedo decir que se mueva, por ejemplo, 30 deg o 30 grados. Cuando yo le digo 30 grados, fíjense cómo esto efectivamente se va a mover 30 grados, se va a inclinar a mis 30 grados. Ahora recuerden que el punto central es este, entonces 0 empieza a generar este tipo de, como si esto fuera un compás, bueno, no un compás, pues sí, es que esto es como si dibujara aquí un círculo y empezar a contar aquí desde 0 en esta dirección. Entonces lo que aquí tendría que hacer es que esto va a tratar de tocar con esta punta los 30 grados, ¿ok? Esto va a empezar a rotarse de 0 a 30 grados, que más o menos debería estar por aquí, ¿ok? Y si nosotros le damos, por ejemplo, 90 grados, que en este caso debería ser la parte central de aquí, pues esto directamente va como que a desaparecer también, pero como tal no está desapareciendo, simplemente como está en el punto central, pues no se alcanzaría a ver. Si yo le pongo en lugar de 90, 95 grados, grabo aquí y esto en principio debería ser la transformación. Lo que pasa es que los 95 grados están muy aquí. Entonces lo que está haciendo esto es como inclinarse, pero como está literalmente pues muy inclinado, toma este efecto un poco muy raro. Si ahora yo le paso, no sé, si le paso 150 grados, grabo, vengo aquí y como vemos, ahora sí está trabajando, inclinándose correctamente. También si quisiera usar estos ejes, pues tendríamos que calcular esta parte de aquí. Ok, por ejemplo, 210 grados. Grabo. Y aquí, como ven, esta rotación sería como un espejo de estas de aquí arriba. Entonces, por lo general, vas a llegar hasta, pues sí, hasta los 180 grados y ya. ¿Ok? Por lo general no vas a cambiar de esto porque empezarías a hacer un espejo de la primera mitad, como podemos verlo aquí. Pero pues eso es prácticamente lo que hacen estas funcioncillas del translate, rotate, scale y skew.
podemos ver que, por ejemplo, esta API tiene dos funciones más, que es la matrix y tenemos el perspective, ¿ok? Pero estas funciones ya les recomiendo jugar a ustedes con ellas para que vayan investigando cómo es que funcionan y también no se queden solamente con el conocimiento que yo les doy. Sobre todo Matrix van a ver que hace cosas muy extrañas, pero les digo, todo está en esta documentación, pueden revisarla, pueden leerla, buscarle y empezar a jugar con estas cositas, porque en verdad es bastante entretenido, es bastante útil empezar a jugar con esto y van a ver que en poco tiempo van a empezar a mejorar mucho en CSS si empiezan a entender cómo funcionan estas propiedades más allá de solamente escribirlas, ¿ok? Porque sí, eso es lo que muchos hacemos. Bueno, queremos un color, pues pinto ese color. Y nos olvidamos un poco de la parte lógica. Esta es la parte lógica de CSS y con la que se han hecho incluso videojuegos utilizando este lenguaje de estilos. Porque sí, han hecho incluso videojuegos únicamente usando animaciones y capturando eventos que ya te permite CSS de por sí capturar. Así que esto sería todo por el mini videito. Espero les haya gustado, que dejen su like, comentario, favoritos y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.